Le vamos a estar preguntando qué está pasando con la inflación, qué pasa con el nivel de actividad. Lo saludamos. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy Muy bien, bien. por suerte. Con respecto a la inflación, viene dando muy bien. Nosotros hacemos semanalmente el cálculo y nos dio 1,8 para mayo. O sea que es un número que baja bastante y creo que si se confirma por el INDEC ese número, el gobierno va a estar muy contento. En materia de actividad, veníamos creciendo más o menos bien por el crecimiento pequeño, pero mensualmente se iba dando en el salario real, pero en marzo se complicó todo porque la inflación fue de 3,7 y eso complicó un poco la evolución. Mm. Así que calculamos que para este año va a aumentar 4,7 el Producto Bruto. Por más que el Fondo Monetario dice 5,5 y otros hablan de 6, para nosotros nos da 4,7 porque no te olvides que el año pasado vino aumentando el producto, o sea que ahora vas a comparar con cifras más realistas del año pasado, que en el primer trimestre obviamente eran muy bajas, Ujú. por todos los ajustes que se hicieron. Naturalmente que el tema es el 26. ¿Qué pasa después que terminen las elecciones? ¿Va a haber cambios en el dólar? ¿Va a haber cambios para acumular reservas? ¿Qué sectores se van a beneficiar? ¿Cómo va a ser todo eso? ¿Cómo va a ser la ley de la plata en los colchones? Mm. Todas esas son cosas que se anunciaron, pero no se han concretado todavía con medidas correspondientes, Ujú. salvo los aumentos de los niveles, los umbrales de CAC, de la FIP. No hay mucho indicador. Mm. Las leyes que se van a sacar ahora son para proteger a la gente que quiera hacer gastos y que entonces si viene otro después no les pregunte el motivo por el cual ellos usaron ese dinero, pero eso todavía no está concretado, o sea que por ahora seguimos esperando a ver que se concreten más los datos del gobierno, ¿no? Ujú. Y Orlando, para vos, y también porque tenés mucho contacto con empresas y pymes, estos dólares del colchón, finalmente, si se aprueba la ley, ¿vos ves que pueden llegar a ingresar al sistema financiero o mismo para hacer inversiones? Sí, yo creo que sí, eso puede ser porque hace mucho que estaban perseguidos y todo el mundo tenía un poco de miedo en gastar blanquear eso y gastarlo después, ya estás en una cosa complicada. Y todos los que entraban se arrepentían de haber entrado, así que no fue bueno haber entrado en los blanqueos anteriores, porque después se usaron para agregar otros impuestos cuando ya estaba declarado ese capital que se tenía. O sea, yo creo que este blanqueo trata de ser diferente porque es directamente en el gasto y Mm. a través del gasto se demuestra su poder de compra, pero no se le pregunta cuál es el origen del dinero, Mm. salvo que sean cifras muy grandes, que también están fijadas ya, pero yo creo que por ese lado va a tener cierto éxito. Ahora, ¿cuánta plata hay disponible para eso? Mm. El gobierno da 257 mil millones de dólares de activos de argentinos en el exterior, como que están fuera del sistema. Pero nosotros calculamos a su vez las exportaciones e importaciones que informa el INDEC y le agregamos un 10% en negro a las importaciones para que quede plata afuera directamente en una cuenta y también con las importaciones a veces se pone más bajo el número para poder dejar plata afuera Mm. con el precio que se acordó. Claro. Esto todo hace que el producto que está dando vueltas, contando con los blanqueos que ya hubo, que trajeron poco dinero, esté más o menos en un PBI de la Argentina, unos 600 mil millones de dólares. Es un número muy grande, del cual obviamente no todo el mundo va a querer salir, pero pensamos que puede haber una gente importante que quiera empezar a gastar ese dinero que ya lo tiene parado hace tiempo y no rinde nada, ¿no? Ujú. Y en particular hay mucha discusión por lo que sucede con las reservas, o sea, muchos economistas señalando que el gobierno no está acumulando reservas, qué va a pasar con la meta de reservas más allá de que finalmente parece que se va a hacer en julio, y el gobierno diciendo la vamos a tener cumplida, en junio van a aumentar las reservas. ¿Vos cómo ves esta situación de las reservas y cuán importantes son para la Argentina, para el que nos está escuchando, en simple? Bueno, en simple las reservas brutas son prestadas. El swap de China, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, estos otros préstamos del
B30, que trajeron 1.000 millones de dólares, otros del Banco Mundial, otros del BID, otros de la Corporación Argentina Americana de Fomento. En fin, dinero propio no hay. Cuando haces la cuenta del neto, prácticamente está negativo. O sea, lo que hay que tener son reservas propias, o sea, compradas por el Banco Central y que son del Banco Central, como las tenía, por ejemplo, Kirchner, cuando le pagó casi 10.000 millones al fondo por todas las deudas, que evidentemente fue uno de los problemas que ahora no se consiguen reservas, fue por esa acción que eliminó 10.000 millones de reservas. Ahora, la ideología de Kirchner le daba para no actuar con el fondo, pero el fondo es el organismo que permite prestar a tasas más baratas en una situación ajustada de un país, o sea que no fue una buena idea, simplemente fue una idea ideológica que nos trajo consecuencias económicas, Mm. pero nada más que eso. Bien, y respecto, vos hablaste también sobre el poder adquisitivo del salario, en particular más, ¿cómo está el ingreso, el poder adquisitivo de los salarios? ¿Qué puede pasar en el resto del año? Y también el ingreso de la gente, ¿no? Más allá del salario. ¿Va a mejorar el poder adquisitivo de los argentinos? Bueno, está mejorando un poco porque el aumento del producto es una consecuencia de la mayor producción. En este caso, en gran parte lograda por capacidad instalada no ocupada, que va a permitir un aumento de más o menos 4,7% del producto. Pero el salario real lo podemos dividir en tres clases. La clase privado formal, que digamos más o menos aumentó todos los meses, salvo algún día, algún mes. Después tenemos el sector formal estatal, que disminuyó bastante en los últimos tiempos. Y el sector privado informal, que es bastante grande, casi un 50% sería de todos los que trabajan, que ese bajó mucho al principio del plan y ahora viene recuperándose más que los demás. O sea que viene teniendo una recuperación fuerte en gente que gasta en cosas simples. Pero bueno, esas son a veces las cosas que ocurren haciendo el promedio de todo el salario real, uno ve que está aumentando, salvo el mes de marzo del 2025 que sufrió una caída, excepto para los informales que aumentó 5 y eso les dio cierto margen todavía. Ujú. Pero yo creo que con eso va a aumentar el consumo, ya está aumentando el consumo y efectivamente la inversión también está creciendo bastante, sobre todo de bienes importados que a este tipo de cambios resultan muy baratos, porque son, digamos, maquinaria y equipo, camiones, todo tipo de maquinaria agrícola que se importa a precios muy baratos. Mm. Y bueno, todo eso trae también como consecuencia una gran disminución del balance comercial, que de 1.800 millones de superávit del año pasado, este año estamos encontrando con 200 Mm. millones de dólares, eso en el mes de abril. Efectivamente, hay una caída de las exportaciones, o mejor dicho, un pequeño aumento de las exportaciones, 2-3%, y un aumento de 25%, o en algunos sectores mucho más, de las importaciones. Y esto también va a tener consecuencias en el mediano plazo, Mm. porque todas esas inversiones se van a empezar a utilizar y van a desplazar a producción local, ¿no? Ujú. Bueno, Orlando, clarísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, Adiós. gracias. Fue Orlando Ferreres, economista, estuvo con nosotros. Enseguidita